Vamos a hablar acerca del riesgo financiero. Bueno, pues como todos nosotros sabemos, el riesgo es considerado como un elemento que históricamente asusta mucho a las personas. Lo podemos definir como la posibilidad de ocurrencia de algún evento catastrófico con consecuencias bastante negativas para todos. Es por ello que también históricamente se ha considerado que el riesgo es algo que nosotros debiéramos de evitar, que el riesgo implica muchísima posibilidad de pérdidas y que es algo negativo, que a todas bruces, si nos es posible, pues debemos de aprender a dar la vuelta. Bueno, pues déjenme comentarles que comparto muy parcialmente esta opinión, ya que los riesgos son inherentes a la vida misma, en la actividad empresarial, inclusive en nuestra vida personal, los riesgos definitivamente forman una parte crucial y fundamental de nuestra vida. Es más, de hecho, podríamos afirmar que el riesgo inclusive es un factor deseable, ya que gracias a que nosotros asumimos ciertos riesgos, es que podemos también crecer en muchas ocasiones. Desafortunadamente, por ejemplo, sobre todo en el ámbito de las inversiones, las personas consideran que pues invertir en algún instrumento que desconozcan o que probablemente ellos simple y sencillamente asuman objetivamente que puede tener variaciones negativas, o sea, que puede denotar pérdidas, pero sin tomarnos la molestia de investigar más allá, de aprender o de conocer más a fondo ese instrumento, simple y sencillamente la gente dice, no, ¿para qué tomo riesgos innecesarios? Inclusive hasta está el viejo dicho, ¿no? Que a la letra reza, más vale poquito pero seguro. Y bueno, pues eso, de ahí empieza una serie de catástrofes porque la gente desafortunadamente al malentender la naturaleza del riesgo, al malentender también qué son los diferentes elementos que nosotros podemos y debemos considerar antes de decirle no al riesgo, la verdad es que debemos aprender a visualizarlo, a conocerlo y a entenderlo. Eso creo yo que es un punto fundamental antes de tomar una decisión de evitar cualquier tipo de riesgo, ¿sí? Y nosotros como contadores, como administradores, como profesionales en general de las ciencias económico-administrativas, tenemos la gran encomienda no de evitarlos, sino más bien de tomar las medidas administrativas y precautorias adecuadas que le permitan a las entidades el poder contar con una gestión adecuada de riesgos, ¿sí? Administrar los riesgos debiera ser la meta de todas las personas. Es decir, considerando absolutamente todas esas situaciones que pueden conllevar una posible pérdida para las empresas, para las personas, bueno, pues tenemos que ver de entrada de a qué ámbito o a qué sector pertenecen específicamente. Después, cuantificar cuál sería el impacto negativo que podrían tener estos acontecimientos, ver qué tan recurrente es la ocurrencia también de estos fenómenos. A veces la ocurrencia es mínima, a veces llegan a pasar muy de vez en cuando, a veces las caídas en los precios de las acciones son bastante constantes. La volatilidad, es decir, qué tan alto o qué tan bajo pueden llegar a caer los precios de ciertos instrumentos, pues puede variar de un instrumento a otro. Entonces, todo eso es lo que tenemos nosotros que considerar antes de tomar una decisión. Y para ello, como comentamos, un primer paso es precisamente el conocer cuáles son los riesgos que, en este caso, desde la perspectiva financiera o de índole financiera, nos estamos exponiendo recurrentemente, ¿no? Hay que saber a qué ámbito pertenecen. Hay que, como nos dice aquí, evaluar la posibilidad de que ocurra algún evento o acontecimiento futuro que cambie esas circunstancias actuales o esperadas y tomar una decisión adecuada pero bien informada, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esos riesgos. En primera instancia tenemos el riesgo de mercado. Entiéndase el mercado como precisamente lo que nosotros nos viene en la mente de un mercado convencional. El lugar donde converge la oferta y la demanda, en donde nosotros nos abastecemos de todas nuestras materias primas, de nuestros alimentos y demás. Solamente que al hablar de riesgo financiero, en este caso, pues estamos hablando de un mercado financiero en donde puede haber riesgos vinculados al tipo de cambio de nuestra moneda mexicana frente a otras divisas. Es ahí en donde hablamos del riesgo cambiario. Sobre todo, lo que más nos importa son dos cosas. Una,
Si tenemos deudas, o sea, pasivos en dólares o en euros o en alguna otra divisa y hay una devaluación del peso mexicano, obviamente eso nos va a pegar, porque el día de mañana tendremos que destinar más pesos para pagar esa deuda en dólares o en euros o en cualquier otra divisa. Y por otra parte también, si tenemos inversiones nosotros en divisas extranjeras, bueno, pues debemos de saber que si hay una apreciación del peso, bueno, probablemente las expectativas que nosotros tenemos no se vayan a cumplir de una manera adecuada, ¿no? O como nosotros lo habíamos planteado originalmente. Otro riesgo es el vinculado a las tasas de interés. Obviamente esto nos pega dramáticamente, sobre todo cuando estamos hablando de deudas. Si una persona o una empresa adquiere deudas a tasa de interés variable, cuidado, porque entonces frente a algún tipo eh, de problema de índole macroeconómico, en una crisis, en alguna situación que descomponga el entorno económico de nuestro país, bueno, pues directamente lo primero que empieza a moverse, que empieza a reaccionar, es la inflación. Y si la inflación empieza a crecer, las tasas de interés van a seguir ese camino. O a veces empiezan las tasas de interés y luego la inflación, pero generalmente siempre ocurre lo primero. Y si yo tengo una tasa de interés variable, esta se va modificando de acuerdo al comportamiento de las tasas en el mercado, la tasa TIE, por ejemplo, ¿no? La tasa interbancaria de equilibrio. Entonces, si yo tengo una tasa que está al 35% anual y de repente se da una crisis súbita, fuerte, pues quizá la tasa se vaya al 50, 60 o 70%, y eso implica que tengo que gastar más para poder pagar mi deuda. Y a veces, cuando las crisis son muy fuertes, las personas destinan cantidades enormes de pago de dinero a bancos y únicamente alcanzan a pagar intereses. A veces las aportaciones que hacen para el pago de capital es mínima. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por otra parte también desde la perspectiva del inversionista, bueno, pues a lo mejor yo tengo la expectativa de tener un cierto interés, pero si hay un recorte de tasas de interés y yo tengo, por ejemplo, algún instrumento gubernamental como CETES o como algún bono gubernamental en general, bueno, pues prepárate porque entonces también tus expectativas no se van a cumplir y vas a ganar menos dinero. Por último, el riesgo de mercado que vamos a comentar es el de precios, y esto se refiere a cuando, por ejemplo, las acciones cambian en ese precio, ya sea que suban o que bajen. Y aquí, ojo, porque una caída en el precio de una acción que yo tengo, si yo las compré en 100 pesos y de repente la acción de esa empresa cae dramáticamente hasta los 80 o 70 o 50 pesos, eso no quiere decir que ya haya yo perdido dinero en automático. Quiere decir simple y sencillamente que hay una valuación inferior en el precio de la acción, que si yo vendo las acciones en ese momento, pues sí, voy a materializar el riesgo y consecuentemente voy a perder cantidades de dinero, porque lo que yo compré en 100 pesos lo voy a vender en 80, 70 o 50 pesos. Entonces ahí habría que valorar a ver cuál es la mejor estrategia. A lo mejor lo que me conviene es, en vez de vender y deshacerme de esa cartera de inversiones, probablemente lo que me convenga, si es que considero que hay una expectativa favorable de crecimiento en ese precio de la acción a futuro, pues probablemente lo que convenga es comprar más acciones. Como se pueden dar cuenta, este riesgo de mercado es muy, muy importante, le afecta a muchas personas, a muchas empresas también, y pues aquí lo interesante es ver qué alternativas tenemos para evitar este posible descalabro económico o bien, y más inteligentemente creo yo, poder hacer algo para que el impacto sea lo menos dañino posible. Tratar de mitigar el impacto si es que se llegara a ocurrir alguna situación de estas. ¿Cómo? Pues comprando seguros, comprando algún producto derivado, no sé, o simplemente, por ejemplo, en el caso del riesgo de precios, diversificando las inversiones, comprando diferentes instrumentos financieros para que de alguna manera se pueda amortiguar perfectamente bien la caída en un instrumento. Pero pues si yo tengo una cartera de inversiones, pues a lo mejor no pasa nada. Otro riesgo al que muchas veces nos vemos expuestos, todo mundo, personas y empresas, es el riesgo de liquidez.
derivado justamente de la imposibilidad de asumir los compromisos, deudas, obligaciones y demás en el corto plazo, sobre todo, ¿no? Siempre que hablamos de liquidez, siempre tenemos que considerar los pasivos a corto plazo, es decir, el conjunto de deudas y compromisos, obligaciones que tenemos que liquidar con terceros en el horizonte de un corto plazo, o sea, de aquí a un año. Lamentablemente, a veces, pues derivado de malas políticas de gestión de las cuentas por cobrar y por pagar, o de pues una mala visión también que nos impide manejar adecuadamente los recursos económicos, el dinero, pues a veces nos implica el que vivamos una vida plagada de sobresaltos justamente por la liquidez. Porque a veces nos engolosinamos y vendemos mucho, pero a crédito. Y pues volteamos a ver y pensamos que tenemos una superutilidad porque pues veo que tengo ventas bastante buenas, bastante altas, pero eso no se ve reflejado definitivamente en la caja registradora porque al abrirla me doy cuenta que tengo mucho menos de lo que se supone que vendí. O el estado financiero me reporta una utilidad enorme, pero yo volteo a ver también mi estado de cuenta bancaria y veo que pues ¿dónde está ese dinero? Bueno, pues probablemente eso se deba una vez más a que esta persona, esta empresa, no tiene en mente que el dinero eh, pues tiene que saberse administrar orientado precisamente a tener los recursos, a garantizar dentro de lo posible, garantizar el tener, contar con los recursos suficientes para hacer frente al pago de deudas y compromisos del corto plazo, pero también a la operación que yo necesito en el día a día. ¿Sí? En el pago de servicios, en el pago de sueldos y salarios, en todos los gastos inherentes al día a día de los negocios. Eso es bien importante, que tratemos dentro de lo posible de evitar caer en ese riesgo de liquidez. De la mano va justamente el asociado a los flujos de efectivo, ¿no? A que yo me quede sin dinero momentáneamente para hacer frente a mis compromisos, en que a veces lo tengo en la cartera por cobrar, lo tengo a lo mejor invertido en maquinaria, lo tengo en otros lados, pero no tengo esa capacidad de maniobra de los flujos de efectivo, ¿sí? A veces, por ejemplo, también esto se debe a que yo tengo mi dinero en, pues no sé, qué te gusta, inclusive en criptomonedas, ¿no? Un activo que está muy de moda de un tiempo para acá, en donde pues también muchas personas desafortunadamente al no comprender que son activos de alto riesgo y que implican mucha especulación, desafortunadamente pues invierten bastante dinero y cuidado porque así como suben de repente estas monedas, pues puede llegar un momento en que caigan dramáticamente y tú curiosamente pensabas sacar dinero que tenías invertido en criptomonedas y estás súper seguro de que de ahí vas a sacar los recursos suficientes para poder pagarle a tus empleados o pagarle a los proveedores. Y oh sorpresa, porque justamente en ese día hay una caída en el mercado y la criptomoneda o las acciones que pretendías vender precisamente para poder tener la liquidez y pagarle a tus proveedores o a quien fuera, resulta que se viene abajo y no te alcanza para pagar a veces ni siquiera la mitad de lo que tú tenías contemplado. ¿Por qué? Por una evaluación hacia abajo del activo que tienes que vender para hacer frente a esa deuda o compromiso. Aquí la receta está en garantizar un blindaje económico. Blindaje que significa proteger a prueba de balas nuestra situación económica. Tenemos que blindar básicamente estos dos ámbitos importantes de la vida de las entidades económicas. Por una parte, es importante blindar el patrimonio personal y familiar o el de la organización, ¿sí? Y que en un momento dado significa que frente a algún tipo de situación adversa, frente a alguna crisis, frente a alguna catástrofe natural, inclusive como un terremoto, como un incendio, como una erupción volcánica, una inundación o algún robo, que evidentemente tú cuentes con los medios pertinentes para garantizar su subsistencia o pues que alguien te lo reponga. Eso implica que contrates seguros, por ejemplo, en el caso de los autos, de todos los activos, todas las cosas materiales las podemos proteger con seguros. Pero no necesariamente, porque también lo que puedes hacer es
mitigar riesgos, como contratando seguridad, por ejemplo, en el caso de las instalaciones, usando equipos necesarios, equipos de trabajo, ¿no? Uniformes, cascos, aditamentos que impidan, o bueno, si no van a impedir, al menos que mitiguen los daños frente a algún accidente que se llegue a dar dentro de la organización, ¿no? Y pues también aquí la reflexión es que si nosotros protegemos absolutamente todos nuestros activos por interesarnos, porque efectivamente si perdemos dinero porque nos roben, porque funcione mal o porque perdamos un activo, bueno, pues tenemos que tener en mente que el principal activo que tenemos es nuestra propia vida y nuestra salud. Entonces debemos de empezar también a garantizar de alguna forma el hecho de que si me llega a pasar algo, padezco alguna enfermedad o alguna circunstancia que me impida seguir trabajando inclusive, bueno, pues tengo que garantizar, número uno, el hecho de que no tenga que deshacerme de mi actual patrimonio para poder subsanar esa situación pues negativa, ¿no? Dicen que los bienes, todos los bienes que tenemos están destinados para cubrir los grandes males que nos pasen. Pero frente a un mal, una enfermedad tremenda o una situación catastrófica, una invalidez permanente, pues créanme que no va a haber los bienes suficientes para poder garantizar pues esa recuperación. Y peor aún, si la persona deja de trabajar, si el empresario, el emprendedor, el padre de familia, la persona que sostiene la casa simplemente deja de trabajar, sus flujos de efectivo se pueden ver comprometidos. Evidentemente tenemos que garantizar de alguna manera que el dinero siga entrando a nuestras carteras, a nuestros bolsillos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay dos formas, al menos, entre muchas otras. Una está vinculada también a los seguros. Las personas son susceptibles de garantizar flujos de efectivo, ya sean empresarios o personas físicas. Podemos contratar ciertas coberturas orientadas a recibir sumas de dinero frente a algún estado eventual o permanente de invalidez. Pero también tenemos la necesidad de ir creando fuentes de ingreso pasivo, es decir, ir creando los instrumentos financieros o el tipo de negocios lo suficientemente sólidos e independientes de nosotros que sigan trabajando y que sigan generando flujos de efectivo sin la necesidad de que nosotros estemos al pendiente de ellos. Delegando estas actividades, creando, por supuesto, los mecanismos de control interno necesarios para garantizar que la gente va a hacer lo que se supone que debe de hacer y de que no nos va a robar, de que los resultados van a ser los adecuados y de que yo como dueño puedo estar relativamente tranquilo pensando en que la maquinita de hacer dinero no va a dejar de parar, no va a dejar de sonar, independientemente de que yo me esté dedicando a otras cosas o de que mi atención esté parcial o totalmente alejada de mis negocios. Eso se dice muy fácil, pero evidentemente lograrlo es muy difícil para muchas personas. Es cuestión que desde un inicio, desde que estamos empezando nuestro negocio personal, nuestra carrera profesional inclusive, nos planteemos justamente el ir creando una estrategia o un grupo de estrategias orientadas precisamente a alcanzar este bienestar económico y desarrollar las fuentes de ingreso pasivo. Otro elemento muy importante a considerar, por último, es la inflación. La inflación es sin dudas el gran elemento, el gran enemigo que tenemos que vencer en las organizaciones para evitar perder poder adquisitivo, ¿sí? La inflación, como bien sabemos, es precisamente el incremento generalizado y sostenido en una canasta de bienes y servicios. Hay que tener en cuenta que no se refiere a una canasta básica de productos como los que podemos conseguir en el supermercado, sino que tal y como estamos viendo aquí, el ponderador del Índice Nacional de Precios al Consumidor considera el consumo de las familias dividido en al menos estos conceptos. Con el ponderador, es decir, con el porcentaje de consumo que estamos viendo también en pantalla. Se supone que tras hacer una serie de estudios bastante interesantes y profundos,
el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, determina que el 24% aproximadamente del consumo de las personas o de las familias se destina en alimentos, bebidas y tabaco. El 9% de nuestro gasto, perdón, el 5% se destina para ropa, calzado y accesorios. A vivienda se va ni más ni menos que el 28% de ese gasto. Y así sucesivamente, transporte el 15%, por ejemplo, educación y esparcimiento el 9%. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que del incremento que hay en todos y cada uno de estos diferentes insumos, es que sale el dato que el INEGI publica cada quincena, al igual que el Banco de México, relativo a la inflación. Entonces, si la inflación general vemos que está en el 6%, pues cuidado, porque eso quiere decir que mi inflación personal nada tiene que ver con ese 6%, porque mis hábitos de consumo de entrada, quién sabe si se asemejen un poquito a la distribución del INEGI. A lo mejor yo me gasto mucho más en transporte porque vivo en una localidad súper alejada y tengo que transportarme en coche todos los días. Entonces, a lo mejor mi inflación es mucho más alta. No es lo mismo si yo estudio en una escuela pública o privada, o si estudio o no estudio, si tengo hijos o no tengo hijos, mis hábitos alimenticios, mis hábitos de consumo en general. Todo eso va a determinar el golpe que va a proporcionar en mi poder adquisitivo la inflación. Ahora, en las empresas, el INPC te sirve de poco o de nada. Lo que yo tengo que aprender a hacer en una empresa es a hacer un ejercicio como el que estamos viendo en pantalla, pero orientado a la empresa. Es decir, lo que yo tengo que aprender a ubicar son precisamente todos y cada uno de los diferentes ponderadores que hay de la empresa. Tengo que ver en qué estoy gastando. Tengo que ver, por ejemplo, como lo tenemos aquí, ¿no? Si el precio unitario de cada materia prima, por ejemplo, en una empresa al inicio del año. Al cierre del año, ¿cómo terminó? Aquí vemos que fue de 50 a 65 pesos. Fue un incremento del 30% que se logra dividiendo el precio final entre el precio inicial y restándole la unidad. Bueno, pues, y esa información la tengo yo pues, de mis datos de contabilidad. Entonces, lo que necesito es ir revisando de entrada los ponderadores del gasto de mi empresa, ver qué proporción del costo total de producción, del costo de ventas, de los gastos de ventas de la organización, es decir, de todo el estado de resultados, tengo que ir viendo cuánto me gasté en cada cosa, en cada rubro, en cada departamento, por cada área de la empresa, el área de producción, el área de ventas, el área administrativa. Ir viendo cuál es el incremento que hubo para cada uno de esos insumos, o al menos los más importantes. Y por último, ir calculando efectivamente la inflación, pero de mi empresa, la inflación de mi organización. Si esa inflación resulta del 15%, bueno, pues entonces ya sé que tengo que tomar las medidas precautorias necesarias para ganarle a la inflación y que mis inversiones crezcan pues al menos el 15%, con lo cual tendría yo cobertura inflacionaria. Pero lo deseable es que mi dinero crezca más todavía que esa inflación personal o empresarial. ¿Cómo lo logro? Pues a través de una política de fijación de precios, pero también a través de inversiones que tengo que hacer, de diversificación de esas inversiones justamente para garantizar que obtenga yo las ganancias necesarias que me permitan hacerle frente a esa pérdida de poder adquisitivo.